Y el tipo de perfiles que están empezando a pedir, pues vamos por ahí, o sea, 40, 50. Yo creo mucho, y además yo creo que en mi caso, luego lo comentamos, el tema de... Porque el problema que estamos también es, necesitas un tema de captación para esos proyectos, de gente brillante o gente muy capacitada. Claro, pero el problema es que la gente muy capacitada o de alto talento y que crece muy rápido y tal, luego tienes que gestionarlos y retenerlos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas que hago bien, y yo creo que eso hay ciertos perfiles que los pueden tener. Luego creo que hay un punto que es muy importante en todo lo que tiene que ver con área comercial, porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, sí, ya de una edad, con un recorrido, viniendo de multinacional, corporate. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y tengo conmigo a un gran amigo y sobre todo un excelentísimo crack del comercio electrónico como es Jorge González, Head of Iberia y LATAM en PrestaShop, después de haber sido también durante 2 años Country Manager de España de PrestaShop. Ahora ya lleva España y toda Latinoamérica a tope. Jorge es un veterano del e-commerce con quien he compartido 1000 batallas, miembro fundador del Club de Dirigentes del Comercio Electrónico, se ha pasado por Philips, ha vendido jamón, es profesor apasionado y un tío cojonudo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, tío. Ya me has dejado un poco... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sabes que nos queremos mucho, llevamos mucho. Las hemos pasado duras y maduras. Y lo que decía, de verdad, o sea, tú eres de las personas que cuando comenzamos nosotros en el e-commerce, era de los primeros que estabas tú metiéndote en el mundo del e-commerce, vendiendo jamones por internet. 2008. En el 2008 montamos la primera tienda en Julián Martín de jamones, que luego yo me acuerdo que había un pasado, un sitio Braisins, un famoso chalet, que se hacían unas fiestas primigénicas del mundo del e-commerce, que llegamos a llevar un cortador con un jamón de Julián Martín. Bueno, locurón. Y hicimos millones de cosas. Y yo creo que más que lo que hemos hecho juntos, yo creo que lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Porque se vamos a seguir juntos, eso está claro. Eso es. Antes de meternos en faena, porque, o sea, para el que nos esté escuchando, a Jorge yo le he pedido que me gustaría hablar un poquito de PrestaShop. Al final es una plataforma que tiene mayor número de tiendas online, por ejemplo, en España, y me gustaría entender un poco cómo está evolucionando. Genial. Pero también quería hablar con él del rol de country manager, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas cuando crecemos empezamos a tener esta figura y, sinceramente, a mí me ha pasado más de una vez que alguien me ha preguntado, oye, me han hecho una oferta de country manager, no tengo ni puta idea ¿De qué es eso? De qué es eso, ¿no? ¿Qué se espera? Claro. ¿Qué responsabilidad voy a tener? Y demás. Pero antes de nada, quería empezarte con algo muy personal, porque yo tengo muchos WhatsApps tuyos hablando de pajaritos y con fotos de pajaritos. ¿Qué rollo tienes tú con los pajaritos? Bueno, el tema mío con lo que no es un tema onírico, pero bueno, viene del pasado, de que en un momento dado me compré una supercámara y con esa supercámara empecé a hacer fotos de pajaritos. Y luego yo recuerdo que Carlos Andotel en Vino Premier montó el local, el que tiene ahora grande, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no me haces unas fotos de pajaritos? Y ahí nos liamos. Eso ha ido degenerando y bueno, ha degenerado hasta tal nivel que yo ahora mismo, en cuanto acabemos, tengo aquí porque vivimos en Escorial y hay una zona como un parque natural bastante conocido. Yo tengo puesto 2 o 3 comederos porque no tengo jardín. Y entonces tengo aquí en la botella está aquí el alpiste, es el alpiste que están aquí. Y ahora en cuanto acabemos, pues pasaré, porque claro, según llego yo, además es curioso, llegan los pajaritos. Pero bueno, la verdad es que un poco, ¿no? Luego me dio por las montañas, me lesioné 2000 metros y ya dije, oye, volvamos a los pajaritos. Y bueno, digamos que es es uno de mis mayores defectos, ¿no? El amor por los pajaritos, o virtudes. Está muy guay. A mí me manda fotos muy chulas de pajaritos y unas pajillas por ahí. Es verdad, unas pajitas. Claro, en la Fuente en Nava, en Palencia, eso me acuerdo perfecto, pero de eso puede hacer 10, 12 años fácil, 8, 10 años puede hacer fácil. Qué guay. Qué guay. Metiéndonos ya en digital, Jorge, te hemos tenido en el pasado y pondremos en las notas del episodio algunos podcasts donde ya has estado, donde hablábamos de etapas en el e-commerce previas tuyas, donde hay muchos aprendizajes, pero hoy nos vamos a centrar en PrestaShop y ese rol de country manager. Cuéntanos un poquito, ¿qué es PrestaShop? La mayoría de la gente lo conocerá, pero por si acaso alguien, sobre todo la gente nos escucha más mundo startup, menos e-commerce, a lo mejor no lo tiene tan ubicado, ¿y por qué te incorporaste al proyecto? ¿Qué es lo que te atrajo? Mira, antes de nada, por centrar, yo soy muy de, cada vez que me reúno con alguien, suele salir con una servilleta, yo le mando la servilleta con deber, yo soy muy servilletas, ¿vale? Pero es que hoy me he liado esta mañana, tengo aquí, ya tenemos un mantel, entonces me he preparado un poco todo lo que hemos liado, y luego tengo más cosas, tengo aquí la agenda de Product Hackers, tengo aquí la taza de Product Hackers, bueno,
Ya estoy haciendo publicidad. Básicamente, rol de country manager, tal como lo veo yo y visto un poco en perspectiva, yo empecé pues justo en marzo del 20 en PrestaShop y entra lo que es la figura del country manager, ¿vale? Entonces, dándole un poco la vuelta, o sea, yo creo que se adapta mucho porque lo que dices tú, llegan, no son estructuras realmente definidas, luego están los países, depende del nivel de centralización, varía mucho empresas y sobre todo yo creo que varía mucho en función del perfil que fiches para ese puesto. Es decir, normalmente lo que yo veo, allá entramos en Presta, veo dos mundos, veo mucha empresa y de hecho a mí me están contactando, bueno, bastante, oye, queremos montar una estructura en España, country manager, ¿cómo lo harías? ¿Qué haría? Digo, yo siempre digo lo mismo, depende mucho del perfil que vais a buscar. O te vas a un perfil más junior, que esté empezando en el mundo de e-commerce, hablo de e-commerce por centrarlo ahí, que esté aterrizando con un nivel de conexiones de networking que yo creo que hablaremos más o menos limitado de desarrollo, bueno, pues ahí tendrás un tipo de rol determinado de country manager con un nivel de supervisión muy alto por parte de central, con una capacidad de acción, vamos a llamarlo limitada y tal. Y luego está lo que yo llamo el nivel pro profesional y ahí pues son tíos como yo. Yo me acuerdo perfectamente cuando y ahí es justo al revés, o sea, a una persona como yo, ya con la trayectoria que tengo, pues necesitas darle un nivel de autonomía muy alto, ¿vale? Lo cual posiblemente determine mucho el tipo de puesto o cómo se determina el country manager. Dicho esto, en mi caso, PrestaShop venía, esto sucede justo antes de la pandemia, yo hago las entrevistas en París, diciembre del 19, febrero del 20, un mes antes de la pandemia, me voy a París, yo tengo formación francesa, tal, con lo cual hago las entrevistas, todo va bien, y luego a la vuelta a Madrid me siento en una mesa con un Sanedrín de gente que me acompaña, ese networking famoso, con 3 personas, entre las cuales estaba Corti, y tomamos la decisión entre todos de, entendiendo un poco el rol que me contaban que iba a tener y cómo tal, si yo podría hacerlo bien o si lo podría... Yo creo que la palabra que utilizamos aquel día, si lo podía petar, ¿no? Que es una palabra que a Corti además le mola un montón. Salió que sí y yo pegué el salto, me fui de un corporativo, yo tengo una edad ya, tengo 53 años, entonces hay dos posibilidades, o me centro en seguir donde estaba, que estaba happy y estaba creciendo y tal, y empiezo a pensar en cómo prejubilarme, o empezamos a pensar en cómo emprender, en cómo crecer y PrestaShop me ofrece esa oportunidad. Vale. ¿Cómo veo yo el puesto? Yo, más que el puesto, yo creo que hay que definirlo por los OKRs. Yo siempre digo lo mismo. O sea, tienes unos objetivos, tienes que intentar entender cuáles son los objetivos y luego ya es un tema como el caza. Con lo cual, la definición del puesto para mí de country... Vamos a parar aquí un segundo. Antes de meternos en profundidad ahí, PrestaShop. Es decir, tú venías de e-commerce, cuando se te acerca a ti PrestaShop, ¿qué te atrae del proyecto? Incluso fuera de la figura, es decir, ¿qué te atrae del proyecto? Lo que has dicho tú. Al final, bueno, Jorge, pues estaba en Philips, en un corporate, en una buena posición. Nunca me ha dicho cuánto, pero ganaba dinero suficiente como para no preocuparse. O sea, ¿qué te llama de PrestaShop? Porque en el fondo es un salto a una startup, PrestaShop, con menor nivel de confiabilidad. Y PrestaShop es un bicho importante, ¿no? Pero claro, de un Philips, miles de personas en todo el mundo con una facturación de estas enormes, a un sitio donde tú no sabes si en 2, 3, 4 años lo que va. ¿Por qué das ese salto? ¿Qué es lo que te atrae del proyecto? Yo para mí es lo que he comentado, entre empezar a pensar en, para mí fundamental, bajo el pistón, empiezo a pensar en prejubilarme o me apunto al sindicato, me hago el presidente del sindicato y con 57 me prejubilan y entonces me centro al 100% con los pajaritos, opción 1. Opción 2, aparece PrestaShop, obviamente marca líder. Sobre todo, yo lo que vi es cuando hicimos un análisis fuerte de cómo estaba la marca en España y qué le podía aportar, lo que vimos es, o lo que yo entendí, o la conclusión que llegamos es Internet, startup. A mí ese mundo me parece súper interesante, me va a permitir estar además rodeado de pues el equipo que montó al final, de gente altamente inteligente, mucho más rápida que yo, con lo cual para mí es genial, con mucho por hacer a nivel de branding de marca. Habíamos salido de unas situaciones también a nivel de técnica de plataforma anteriores, pues complicadas, ¿vale? Eso se empezaba a solucionar, mucho por hacer y sobre todo, bueno, era cambiar, porque antes había una figura de country manager, estaba muy centrada en Barcelona, era un ecosistema Madrid y a mí eso me llamó mucho la atención. Y luego yo pedí un alto nivel de autonomía, ¿vale? Yo en paralelo
pues te llevo metido en otros proyectos, pues e-commerce rentable, mentor e-commerce desde hacía ya un tiempo. Y bueno, tampoco había en aquel momento un problema para compatibilizar también esos side projects. Yo defiendo cada vez más que necesitamos también tener nuestro side project controlando, porque obviamente en mi caso, quien me paga las facturas obviamente es PrestaShop y yo me debo a PrestaShop, pero creo que el tener side projects y estar en empresas que te permitan que eso crezca y entiendan que además que esos side projects posiblemente tienen muchísimas sinergias con tu día a día, pues a mí eso me parecía genial. Y había obviamente en e-commerce y con lo que yo hacía por fuera, había muchas más sinergias con un PrestaShop que con Philips donde estaba, ¿no? Y eso digo, bueno, pues me voy a desarrollar paralelo y luego, para que yo también vi un posible desarrollo muy importante de mi marca personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que lo llevamos diciendo 200 años y yo creo que, Corti, tú puedes ser de los mejores ejemplos que existen en el mundo del e-commerce del mundo, que valemos la marca personal, ¿no? Y eso es una parte importante. Y yo en aquel momento también pensé, digo, oye, posiblemente PrestaShop haga que mi marca personal / mundo e-commerce, que es mi vertical, yo todo mi mundo es PrestaShop, es mi mentor e-commerce, mi e-commerce rentable, son mis clases, yo no me salgo de ese vertical de e-commerce y eso me iba a hacer crecer. No tanto como luego realmente he crecido, porque yo creo que ahí también fuimos, o era un poco, pero vamos, que se ha doblado por dos, y luego, obviamente, yo ya tenía en la cabeza, empecé como Country Manager España, pero yo ya desde el principio empecé a pasar en LATAM. Y PrestaShop me daba todo eso. Entonces, ¿a cambio de qué? Pues oye, de salirte de un corporate blindado, entre comillas, y con la vida un poco, vamos a decir, más o menos resuelta, pues oye, a startup, emprender, ¿no? Emprender a los 51, que a mí es una frase que me encanta, y ya está. Y eso fueron un poco eso, y el Sanedrín este de amigos que dijeron, oye, que es que lo vas a petar. Digo, pues petémoslo. Juntos. Hay un tema en todo esto que es chulo, lo de la edad, ¿no? Y te digo por qué. Porque hay una cierta sensación de que a partir de casi de mi edad, ¿no? De los 40 y pico, empiezas a estar fuera de juego. Y yo, sin embargo, tengo la sensación cada vez más que en todo lo que es el mundo digital, como hay tan pocas personas con un recorrido vital largo por la tecnología, pues estas personas, pues como tú, que oye, que tienen un background de entender un mundo digital, mundo e-commerce y demás, pero que encima tienen posiciones de management desde hace mucho tiempo, son muy valiosas. Entonces yo creo que mi sensación es que se está extendiendo mucho, voy a decir que con 50 años todavía te queda mucho por hacer mientras hayas sido capaz de estar al día o de estar, como haces tú, cerca de gente. ¿Cuál es tu visión para alguien que está en los 50 y que se está empezando un poco a fustigar en su cabeza de, oye, yo ya estoy a puntito de estar fuera de juego? ¿Tú qué le dirías? Yo, mi opinión, 100% agree, o 100% de acuerdo. Yo lo que veo es, empiezan a llegar cada vez, y de hecho para perfiles de country manager, porque a mí, pues normalmente, cuando alguien viene a España y quiere montar un proyecto y quiere buscar un country manager, pues oye, busca a través de, siempre, el primero que siempre llaman es a Corti, eso no falla. A mí ya me ha pasado 2 veces, no he hablado con Corti, no me ha podido ayudar, me puedes ayudar tú, pero eso es matemático. Y el tipo de perfiles que están empezando a pedir, pues vamos por ahí, o sea, 40, 50... Yo creo mucho, y además yo creo que en mi caso, luego lo comentamos, el tema de... Porque el problema que estamos también es, necesitas un tema de captación para esos proyectos, de gente brillante o gente muy capacitada. Claro, pero el problema es que la gente muy capacitada o de alto talento y que crece muy rápido y tal, luego tienes que gestionarlos y retenerlos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en mi caso, es una de las cosas que hago bien y yo creo que eso hay ciertos perfiles que los pueden tener. Luego creo que hay un punto que es muy importante en todo lo que tiene que ver con área comercial, porque no solamente está el mundo de startups, porque luego hay mucho cliente que es más corporate, que a lo mejor lo que necesita son perfiles como ellos, que son tíos como nosotros, sí, ya de una edad, con un recorrido, viniendo de multinacional, corporate. Entonces, ahí hay unos encajes que son, en el caso nuestro tenemos 37 agencias PrestaShop, casi todos los CEOs, yo creo que son tíos de mi edad, y entonces... En un momento dado, tú puedes elegirlo. Ponemos la elección del perfil de country. Puedes irte a un perfil más junior, pues un chaval de 30-35 años, que te va a dar un montón de cosas. Te va a dar energía, te va a dar muchísimo más componente digital internet que yo puedo tener por lógica. Pero claro, es que luego, posiblemente, donde te vas a jugar los acuerdos grandes, los importantes, los de verdad, los de vender que llamo yo,
va a ser con perfiles más seniors, con más categoría, que es que vamos lo mismo. No es, pero lo que van a ver es un chaval súper potente, con la cabeza súper amueblada, muy rápido, pero un perfil totalmente diferente. Yo creo que esos 2 puntos solamente ya tal. Claro, queda clarinete. Yo estoy totalmente de acuerdo, como te decía. Volviendo, cuando a ti, por ejemplo, te ficha PrestaShop, claro, vas a la central, ¿qué retos te pones sobre la mesa? Porque yo entiendo que al final te dicen, oye, queremos conseguir esto, ¿no? Y al final es un poco un objetivo tipo que le pueden pedir a un country manager. Me piden, además lo recuerdo perfectamente, básicamente me piden brand awareness, reconocimiento de marca. Ellos tienen una presencia muy centrada en un gran evento, PrestaShop Day, 1000 y pico personas, gran show, que el 95% del presupuesto anual iba ahí. Me piden brand awareness fuera de ese evento. De hecho, lo primero que hice fue, también vino el COVID y no nos dejó, pero es que me cargué el evento antes de empezar. Pero bueno, es otra historia. Brand awareness, me piden montar un equipo potente, porque antes lo que teníamos era un country manager, pero no había un equipo local. Me piden montar ese equipo con gente, bueno, pues talento y tal, que eso a su vez deriva en un tema de generación de nuevos partners de leads y que a su vez genera en un aumento de revenue con tiendas. Pero para mí lo fundamental era awareness, branding. Ujú. Ellos también en aquel momento, bueno, y ahora, 2 años después, es que han pasado 2 años y pico, era, queremos dirigirnos a un tipo de tienda, lo que llamamos middle market, o sea, a partir de medio millón, 1 millón de euros, tenemos que construir una comunidad alrededor de ese tipo de tiendas, tenemos que captarlas, tenemos que estar ahí, tenemos que generar un engagement. Yo, para mí, serían un poco los grandes objetivos iniciales, que luego hemos ido concretando, obviamente, en el tiempo. Claro. Y una vez que te proponen eso, ¿cuáles son tus primeros pasos como country manager? Una vez que lo tienes Oh. claro y dices que sí, ¿cómo empiezas por ahí? Pues mira, lo primero que hago es empezar a montar el equipo. Yo creo al final, además me he montado el equipo que tengo, los porcentajes, yo creo que... Entonces, lo primero que hago es, yo no tengo un conocimiento técnico de Presta, es verdad que después de 2 años algo he aprendido, algo, pero necesitaba rodearme, primero necesitábamos una persona, un técnico, un tech evangelist, un ecosystem manager, ¿no? Que ahora Product Hackers ha inventado ecosystem manager y todos estamos lanzando ecosystem managers. Y ahí, para mí, ese era el primer paso. Ahí tengo la suerte de encontrar a Alejandro Ramos y volvemos a la captación. Yo me acuerdo con Alejandro Ramos, que esto me oirá luego posteriormente, que yo le convencí enviándole mi vídeo de despedida de Philips, donde estaban todos los chavales que había tenido en Philips, que están casi todos ahora, mis chavales, ¿vale? Que están en Google, que están en LinkedIn en Dublín, y ellos me hicieron un vídeo de despedida cuando me fui de Philips. Y le mandé ese vídeo. Digo, mira, esto es lo que yo soy como manager. Ya está. Y esto es lo que yo creo que puedo hacer. Y luego, Alejandro, necesito saber, ¿tú qué necesitas? Y Alejandro me dijo, mira, yo quiero crecer. Digo, ya, ¿y qué quiere decir crecer? Y entonces lo aterrizamos en, quiero crecer mi marca personal, no estaba metido tanto en el mundo de e-commerce, Presta, que era un punto fundamental. Y el otro punto era, bueno, lo típico, quiero dar clases. Digo, tú no te preocupes, que ahí nos liamos y tal. Bueno, conclusión, 2 años después, no solamente ha pasado eso, sino que además pues ha habido un crecimiento personal. Para mí esa fue yo y acertar con esa persona, y luego estamos hablando de un chaval en aquel momento por debajo de 30 años, muy rápido, con un ritmo mental tela, y ritmo mental para mí no tiene que ver con ritmo de trabajo, esto no va de horas, va de cómo vamos. Luego yo también ahí soy bastante demanding, con lo cual tenemos que llegar muy rápido a los basics para poder avanzar más rápidamente y yo creo que es mejor que yo, con lo cual fenomenal. Y luego el tema de agencia, porque ten en cuenta que en mi caso uno de los parámetros que me iban a medir era repercusión marca, que básicamente era el número de impactos. Tenemos unos ratios que dan como unos números que nos dicen y lo podemos medir, ¿no? Y ahí, fundamental, yo siempre lo digo, el tema de country manager de entrada, búscate o pon una buena agencia en tu vida de PR de relaciones, y ahí, y esta historia es verdad, yo me voy de Philips el día 9 de marzo. La pandemia, Madrid lo cierran el 10 o el 11, el 10 yo creo que fue. Vale. Conclusión, yo me voy esta vez no eran los pajaritos, eran los linces, y me voy a la Sierra de Andújar y estaba allí viendo los linces. Me llama mi mujer, dice, vuélvete que van a cerrar Madrid. Digo, bueno, me vuelvo. Y volviendo, me escucho un podcast de Product Hackers hace unos años, que estará por ahí, en el cual un tal Corti pues estaba entrevistando a la gente de Wildcom, básicamente a Esther y a su socia.
Y, jo, a mí me mola un montón. Y entonces llamé a Corti y digo, oye, Corti, nosotros tenemos esta agencia, ¿cómo lo ves? Nosotros teníamos una agencia que llevaba en Presta 5 años y yo la decisión que tomé todavía no había entrado, porque yo empezaba a trabajar a finales de marzo, con lo cual, de alguna forma, tomo la decisión, que al final es mi decisión y es mi presupuesto, de no seguir con la agencia que llevaban 5 años trabajando y empezar con Wildcom, ¿vale? Y a partir de ahí, pues como tuvimos la suerte, además que nos fuimos a Talent Garden como coworking, ellos también estaban ahí, para mí son parte del equipo. Yo creo que esas dos decisiones fundamentales. Y la tercera es que yo, claro, iba a entrar el 24, veo que está ya la pandemia, me encierran en casa, digo, uy, directamente llamo, digo, oye, mira, yo empiezo ya, yo no voy a esperar al día 20 y pico, me da igual cobrar o no cobrar, pero tenemos que empezar porque es ahora cuando está estallando esta historia. Entro el 12, que estuve como 2 semanas antes de la fecha, y en aquel momento montamos una iniciativa en Facebook, que era de Love Alone y tal, que era para gente que se había quedado en casa, empezamos a montar un montón de vídeos y tal y cual. Claro, yo llevaba en PrestaShop 3 días. Cero contacto inicial con todo lo que era el entorno PrestaShop, o el ecosistema PrestaShop anterior, sí, lo que estaba ya montado. Pero lo que sí tenía, pues oye, pues tengo un montón de amigos, tengo un montón de relaciones, un montón de networking, que como yo siempre digo, nos cuidamos, digo, pues oye, toca que me cuiden. Conclusión, en una semana, yo creo, o menos, acabamos montando un lío de vídeos, de canal de Facebook, de un montón de acción. Claro, y eso yo creo que también de cara a la empresa, porque claro, tú entras en una empresa, te conocen, te han visto las entrevistas, pero quieren movimiento. Aquello nos funcionó muy bien, nos funcionó tan bien que justo a finales de marzo, pues nos llaman de la 1 de televisión, estábamos encerrados para sacarnos el PrestaShop. Hasta aquel momento, que yo sepa, nunca había salido en televisión nacional y tal. Me meto, estamos en casa, en el Escorial, mi mujer me graba un vídeo casero, cojo un vídeo que había grabado cuando estuve haciendo las entrevistas en PrestaShop de allí, 4 fotos corporativas, montamos tal, salimos en la tele, claro, yo aparezco en la reunión mensual de PrestaShop y era, el punto principal era Jorge España, que lleva 8 días, pues ha salido en la 1, PrestaShop, y a partir de ahí pues nos empezaron a pasar un montón de cosas buenas, ¿no? Con lo cual, claro, quizás me he enrollado demasiado, pero vamos, esos fueron un poco los... Hay muchas cosas interesantes. Por un lado, cuando entras en un puesto, el tener el quick win, ¿no? Y yo creo que dices tú, oye, capitalizo lo que tengo, busco un quick win, algo que refuerce que, oye, yo desde el día 1 estoy aportando valor. Y me mola el ser un poco disruptivo con respecto a lo que está haciendo la compañía. Es decir, oye, no tienes que cargarte de lo que está haciendo, pero yo voy a empezar a hacer cosas mientras me entero de tal, porque si no, muy seguramente hubieras tardado meses en hacer cosas y te tienes que enterar qué es lo que está haciendo PrestaShop anteriormente, con quién lo hacía, con quién no, tal, entre que te enteras, no te enteras y tal, han pasado 2 meses y tú no has hecho nada. Eso me parece súper guay. Quería llegar a un punto anterior que has dicho así muy de pasada, que tiene mucho que ver con management, que es, entra Alejandro y Alejandro te dice, yo quiero potenciar mi marca personal y quiero dar clases. Yo te conozco y tú siempre has tenido gente joven cerca. Me acuerdo cuando estabas en Philips, estaba Daniel, que también has cuidado mucho. Y luego le ayudaste, de hecho, a que entrara en Google. Me gustaría entender este rol tuyo pues como manager, mentor y cómo de importante es en esta gestión de relaciones jóvenes el ayudarles a conseguir lo que quieren, incluso pues como el paso de Daniel, que se te acaba yendo, ¿no? Es decir, es que creo que hay una parte, los buenos managers, al menos para mí eres un buen manager y yo cojo muchas veces ejemplos tuyos, es cómo potencio a mi equipo para que lo pete, aunque lo tengan que petar tanto que se me tengan que ir del equipo. A mí esa parte me flipa. Mira, en el caso de Daniel Gil, que además ahora, bueno, vendrá al show con nosotros en Madrid, luego sí que hacemos un punto, que además lleva ya 3 ascensos en Google, yo llamo los 18 meses, ¿no? En esta empresa de Internet, a los 18 meses sube o está fuera. Y en Google en Dublín se fue Daniel, luego fueron 2 más de Philips. Bueno, yo me acuerdo que luego Daniel, al año y pico, de repente se va a su manager en Google. Y le dicen a Dani, oye, ¿y de manager? Y dice, quiero que venga Jorge. Y yo me fui a Dublín y estuvimos haciendo las entrevistas para volver a ser manager de Daniel. Eso para mí es brutal. Con lo cual, yo creo, mi idea es, yo tengo un equipo. El equipo tiene que crecer, pero egoístamente, porque cuanto más crezcan ellos, más rápido vayan, menos voy a trabajar yo. Y más vamos a conseguir, y al final, pues oye, algo me redundará a mí. También creo, y a mí me pasó muy claro con 3-4 perfiles de Philips, yo llevo un grupo ahí a mí me gustan por debajo de 30, que pasa que luego crecen, pero bueno,
Entonces estás tú, que ya no está por los 30. Conclusión, ¿qué sucede? Que ellos tienen que crecer, tienen que crecer. Para mí hay un tema de crecer como... Alejandro es muy claro, Alejandro entra con un perfil técnico y pensando en técnico. A Alejandro lo hemos evolucionado hacia negocio. ¿Por qué? Porque hay charlas, porque hay engagement con las agencias, porque hay millones de cosas. Es un ecosystem manager de alguna forma montado o en paralelo, con lo cual tiene que crecer. Llegará un día que Alejandro no crecerá lo suficientemente rápido conmigo y le aparecerá otra oportunidad. Ya veremos dónde, cómo, eso no lo tengo ni idea. Y posiblemente ese sea el momento del... Ellos tienen que crecer. Yo para mí va muy ligado a su marca personal, porque yo me di cuenta cuando fuimos a iShow Madrid el año pasado que de repente la gente venía al stand no a buscarme a mí, sino a buscar a Alejandro. Digo, pues genial, ya está. Primero porque atacamos el doble de historias. Y además no van a entrar... Es que eso es... A mí eso me parece fundamental. Y eso, de alguna forma, es empoderar. ¿Qué palabra? Empower. Empoderar a tu equipo y que ellos tiren. O sea, porque al final tú estás ahí, si ellos crecen... Entonces, yo creo que eso también, y luego la gente tiene que ir evolucionando, porque ellos van a evolucionar también. Igual que Dani y tal. Yo tengo una hija magnífica de marketing tal que ahora está en París, que la veremos algún día becaria a Product Hackers. Pues esta niña... Ellos, que dentro de 5 o 6 años te estarán ya en puestos posiciones muy altas, me ayudarán, no conmigo, porque yo lo mío ya lo tengo más o menos cuadrado, me ayudarán con mi hija, ¿no? Y eso es forma de esa rueda, ¿no? Pero vamos, yo creo, ¿qué tema? Que tienes que estar como manager muy seguro de tú mismo, no puedes ver, no son una amenaza, es al revés, es justo al revés. Oye, que es que si los potencio, entonces se me van a ir, pues claro. Y si eres un buen jefe y un buen manager, pues a lo mejor en vez de un sistema de rotación actual que puede haber en el sector de Internet de 14, 18 meses, pues a lo mejor consigues que estén 3 años y si no te has equivocado y lo formas bien y el onboarding está en condiciones, yo cada vez creo más en los onboardings, está bien montado y bien implicado y llegas a ese ritmo mental que tienes que llegar, pues a lo mejor primero le empiezas a ganar dinero en vez de al año, a los 3 meses y lo tienes durante un periodo, ¿no? Y además va a crecer y volvemos a lo mismo, te va a traer más sinergias a ti también, ¿no? Con lo cual, pero claro, necesitas managers que lo tengan claro y necesitas organizaciones que te dejen hacerlo también así, ¿vale? Porque hay mucha organización que no van, sí, pero bueno, es el mundo corporate versus mundo internet, startup, que es otra historia. Claro. O sea, ese es el cambio oye, que puedan hacer otras cosas. Que de hecho, pues, por ejemplo, que Alejandro de clase, pues oye, pues es una visibilidad, Genial. es un aprendizaje que en otros entornos a lo mejor se ve como, oye, no está haciendo para lo que yo le pago. Bueno, el colega, primero es su tiempo y segundo, está consiguiendo otras cosas que de otra forma no conseguiría. Es que yo te veo más. Además, yo creo, yo ahora mismo es muy difícil que ya no es que fiches, que considere a ningún candidato, y nosotros ahora mismo tenemos que no tenga una especie de side project, porque eso te va a demostrar, oye, tiene una capacidad o tiene una visión de emprendimiento, eso mola. Claro. Es muy importante que conozcan lo que es un cliente, una factura, todo eso a mí me parece que son cosas súper, porque al final esto son empresas, ¿vale? Con lo cual, yo todo eso, y volvemos a lo mismo, ya no solamente son las clases, sino además de las clases, siempre volvemos a lo mismo. Yo para mí es muy sencillo, hay unos OKRs, unos objetivos más o menos acordados, los tenemos que cumplir, los tenemos que llegar. Estamos hablando de gente que tú lo sabes cómo es este sector, que de repente un día está conectado a las 2 de la mañana resolviendo. ¿Qué más me da a mí que se vaya a dar clases a las 7 de la tarde o que el viernes por la tarde y el sábado esté centrado? Si es que lo va a hacer crecer. Y además, en el tema de las clases que es clarísimo. Yo para mí, estamos sacando mucha gente de esas clases, siempre hay uno o dos brillantes. Pues sí, te los quedas, te los traes, los captas y vuelves a empezar los círculos, ¿no? Con lo cual las sinergias son clarísimas, vamos. Eso es, vamos, yo totalmente de acuerdo y es algo que he visto contigo y me he llevado e intento aplicar. Claro. Conecto con otra cosa que has dicho, es la parte de comunicación. Es decir, tú empiezas a trabajar con Wacom, Esther, que nosotros también hemos trabajado y recomendamos mucho porque tiene una energía brutal. De hecho, bueno, que Esther es la que está detrás de las listas Forbes que ahora se están moviendo. Es decir, es una persona pues, que tiene esta picardía de comunicación que tú también tienes. Es decir, porque, claro, hablamos de eso, pero hablamos que desde que has entrado habéis hecho una serie de cosas, pues oye, el PrestaShop Village en ISO, tienes un grupo de tiendas de presta que venden más de 1 millón. Cuéntanos un poco este tipo de acciones que haces, que yo creo que están muy, muy encaminadas a cómo creo una serie de espacios que me den visibilidad. En el fondo son espacios low cost que siempre consigues hacerlos de una forma
con bajo presupuesto y que tienen mucho impacto, porque creo que es un mindset que le falta a mucha gente, ¿no? Claro, es muy fácil entrar de country manager en una compañía y pedir 200.000 euros para hacer un evento. Pero tú con 200.000 euros creo que arramplas con presupuesto de varios años. Cuéntanos Fíjate, de esta forma de ver las cosas. Yo en mi caso es al revés. O sea, yo más que low cost, yo lo llamo presupuesto optimizado, que es una frase maravillosa. Vale, ¿qué es un presupuesto optimizado? Tú entras a una empresa, entras de country manager, tienes un presupuesto. En nuestro caso, aproximadamente, yo ahí decido apostar más por las personas que por comunicación pura y dura. El 70% de nuestro presupuesto está yendo a personas. ¿Vale? Entre yo lo mío, porque yo tengo que ganar dinero, obviamente. Y a partir de ahí yo digo, venga, vamos a optimizar ese presupuesto, ¿vale? También creo que depende mucho del nivel de maduración del mercado. Es decir, no es lo mismo la situación de PrestaShop en España, donde estamos muy maduros, muy reconocidos tal, que en LATAM, ¿vale? Yo en España, nosotros veníamos, es muy sencillo, no es el caso de PrestaShop, veníamos de un PrestaShop Day, 1.500 personas, 95% del presupuesto, sin contar con las personas. Y además balanceado, yo creo que estaba al revés. 70 eventos, 30 personas. Justo, le pegamos un cambio, me queda un 30. Yo ahí hay dos posibilidades. Una es, o empiezo a buscar una visibilidad pagada, tal, no sé qué, que se puede hacer, pero volvemos a lo del perfil inicial. Si yo hubiera sido un perfil junior de 30 y pico años, con poco contactado y sin un background y pues posiblemente hubiéramos tenido, vale, como yo traigo eso, ¿dónde hemos llegado? Pues oye, vamos a potenciar para crear espacios, ¿no? Que es una palabra maravillosa, toda la parte de eventos. Llegamos ahí montamos el PrestaShop Village con eShow, Madrid y Barcelona, que tenemos un área brutal. Lo que digo, ahora será dentro de poco, será el de Madrid. Y luego empezamos a montar mucho evento con las agencias nuestras, lo que yo llamo las calles, ¿vale? Que es que te coge, nosotros tenemos muy montado las agendas de tal forma que el lunes hay mucho one-to-one, arrancamos equipo internacional corporate, el martes rematamos y yo la idea es que a partir del miércoles, donde están los clientes o donde están esas tiendas de 1 million, que son los objetivos y los proyectos y los B2Bs y tal, no es en Madrid y no es en Barcelona, es por ahí. Conclusión, a funcionar. Vamos trabajando en el coche, a mí me gustan mucho las videocalls en el coche según bajamos y subimos, eso nos encanta. Y a partir de ahí pues empiezas a crear espacios que a su vez tal. Y luego está la parte saraos, que bueno, los saraos, pues es que a mí tengo la suerte de lo mismo, de tener mucha visibilidad, tener muchos amigos, me llaman mucho, yo me voy a todo lo que puedo y eso, digamos que ahí se crea una serie de espacios que son genial. La parte esta que hemos hablado de comunicación, yo creo, y no me equivoco, que en los 2 años y medio que yo llevo en PrestaShop no hemos pagado nunca, hasta ahora, por aparecer en medios. Y hemos tenido una visibilidad, bueno, tú lo ves, Corti, porque tú estás muy metido en todo el mundo tenemos una visibilidad muy importante que nos hemos ido trabajando, ¿vale? Luego intentamos también un poco un ten content, ¿no? Pero yo creo mucho en eso, creo que tenemos que potenciar esos viajes, tenemos el presupuesto muy centrado en los 2 e-shows y luego pues que llegan un montón de cosas y ahora pues un poco lo comentabas tú, a raíz de lo de Forbes y todos estos líos que están pasando, pues llegan muchísimas más posibilidades, pero yo creo mucho en ese presupuesto optimizado, o sea, mi perfil no es de invertir, me sigues, yo creo que te lo curras, ¿no? Y para llegar aquí contigo hoy, pues hay que hacer una serie de cosas y llegas, ¿no? Pero Claro. creo mucho, y eso ya depende un poco del country manager y también de lo que pida. A mí se me pidió, de hecho yo creo que nunca he llegado a gastarme el presupuesto que teníamos, ese 30% para hacer cosas o para invertir en media y tal, yo creo que nunca lo hemos reinvertido en otros lados o simplemente no lo hemos ahorrado, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Claro. Aquí hay 2 cosas. A ver, yo que soy muy de marketing me fijo mucho en estas cosas. Yo creo que una cosa que has hecho muy bien es entender que PrestaShop tiene una audiencia y una relevancia. Es decir, PrestaShop tenéis miles de tiendas en España. Y creo que eso lo habéis puesto en la mesa en algunas situaciones como una contraprestación. Oye, pues vamos a hacer esto, pero en lugar de pagarte lo que te pagaría fulano que no te da nada, pues yo te voy a mover mi comunicación con mis decenas de miles de tiendas. Entonces, para una marca crear una audiencia, oye, sea tus clientes, sea la gente que te escucha. A nosotros nos pasa con el podcast. De hecho, yo en su día con los e-commerce, los eventos que hacíamos de e-commerce, hacíamos algo parecido. Yo tengo una audiencia, tengo miles de personas en toda España, vienen a los e-commerce, los pongo encima de la mesa para que tú me des un espacio en mejores condiciones.
Lo cuento porque es que luego estas cosas la peña no sabe que pasan, ¿no? O no sabe que a lo mejor crear una audiencia tiene ese activo, que yo creo que es muy guay. Y luego creo que otra cosa que hacéis guay es que os apoyéis, dais visibilidad y os apoyáis a la vez en vuestros partners, ¿no? Es decir, oye, cuando montáis algo así, ¿no? Por ejemplo, PrestaShop Village es un espacio de PrestaShop dentro de Show, pero donde la visibilidad principal y donde están pues, los puestecitos del pueblo son vuestros partners. Entonces, construís con ellos. Entonces, bueno, parte del presupuesto está repartido con esos partners que acceden a Unishow de una forma más ventajosa, porque gastan menos que lo que gastarían de otra forma. Encima, entiendo que, claro, concentráis la atención de PrestaShop. El que va a esa zona, pues es un PrestaShop, lo cual también profundiza un poco esto. Es que lo cuentas muy rápido, pero coño, que tiene mucho Mira, pensamiento hay detrás. dos temas. Uno, construir audiencia. Para mí hay dos audiencias. PrestaShop, yo tengo la suerte de estar en una marca muy potente, con una audiencia, con 50.000 tiendas y con 37 agencias y 40 partners. Con lo cual, fenomenal. Y ahora además, como hemos adquirido por Mailboxes, voy a tener 250 franquicias de Mailboxes, que ya puede ser la bomba. Que es un e-commerce B2B, yo creo que lo vamos a reventar el que viene. Vale, eso es una audiencia. Y luego yo tengo mi audiencia mía personal, ¿vale? Como Jorge González Marcos, como marca, como e-commerce, como tal, que también tiene un valor. Yo hay algunas veces, obviamente, que he suplido ciertas carencias que podemos tener incluso a nivel de marca, a nivel también personal, LinkedIn, sabes cómo se mueve, bueno, barbaridades, con lo cual, mola. El concepto de PrestaShop Village, que básicamente es en eShow, hicimos el primero en Barcelona, tendremos ahora Madrid 26-27 de octubre, que es Barcelona mejorado, ¿vale? Más grande, más potente, que digo yo. Básicamente la idea viene porque yo en eShow Madrid del año pasado me doy cuenta que nosotros estábamos con un stand de 7 metros y luego teníamos dos partners, una agencia, no sé quién, todo esparramado. O distribuido, desparramado quizá, distribuido. Y yo digo, si es que esto, saco una servilleta y digo, vamos a hacer un PrestaShop, vamos a montar un ecosistema PrestaShop. Y yo quiero, ojalá, tener mis agencias, mis partners con sus stands correspondientes, quiero un área para que podamos hacer las charlas, para que Alejandro venga a contar su PrestaShop Academy de formación, lo que sea, montar una super agenda y que eso haga que la marca me siga. Primero, hay un mensaje muy fuerte de, oye, PrestaShop está fuerte, está bien. Por otro lado, nosotros a nivel de inversión, porque al final los stands se contratan directamente con eShow, no con nosotros ahí no ganamos dinero, ¿vale? Con lo cual tenemos un área y montamos un PrestaShop Village. Y luego consigo en esa primera opción que, pues claro, tú tienes una idea, tienes una visión, luego tienes que venderla, tienen que apostar por ti, había que buscar gente que normalmente no iba a ir nunca a eShow y yo empiezo a tirar y entonces me cojo, pues obviamente, a mis agencias, empiezo a machacar, al final tenemos 37 agencias y conseguimos en ese primer Barcelona que solo una apueste por nosotros. Fenomenal. Gadis, que además lo hace muy bien, apuestan por mí y tal. Se hincharon a tener leads. Ahora en Madrid ya vamos con 6, porque claro, hemos dicho, oye, espera que... Y los partners exactamente igual, con lo cual lo montamos una super agenda que aporte valor, lo más alejado de PrestaShop que podíamos, ¿no sigues? Porque era un tema de crecer, perfiles, empezamos a mejorar. Entonces, acabas montando algo con un nivel de visibilidad muy alto, que es muy bueno para ISO. Nosotros al final en Barcelona, creo que los datos oficiales que pasaron como 5.000 personas, nosotros registramos como casi 2.000 con los batch dentro del área nuestro de las charlas, que al final la última charla la diste tú ahí en plan tal, con lo cual conseguimos concentrar mucho el efecto. Versus donde veníamos, que era un evento, 1.500 personas, que yo parto de la base de que un evento de 1.500 personas que no se va a volver a producir, no nos vamos a volver a juntar 1.000 personas, es muy difícil, yo no lo veo. Con lo cual ahí hay un tema, y a mí esos territorios de marca o como se quieran llamar, o espacios que los hemos creado, molan. Están muy guay. Mola mucho. Por rematar un poco esta parte de comunicación, llamarlo así, esto es un poquito más distinto. La iniciativa que tienes de las tiendas 1 Million, a mí me parece un ejemplo también de desarrollo de negocio muy potente, ¿no? Que es decir, y pongo el contexto, tú has creado un grupo de tiendas online en PrestaShop que facturan más de 1 millón y ese grupo haces una serie de cosas con ellos, ahora nos cuentas,
que tiene un objetivo, que también nos profundizará, pero que más o menos es, a diferencia a lo mejor de lo que pasa antes en PrestaShop, que no, cuando había un ente PrestaShop, pues no, a lo mejor no se le da gran visibilidad a estos casos de éxito. Tú te das cuenta que necesitas contarle al mundo que hay tiendas online de un cierto tamaño en PrestaShop porque es lo que tú quieres vender y dices, ostras, pues me voy a buscar a estos porque están de los miles de tiendas, me voy a buscar cuáles son y lo que voy a hacer es como un trabajo casi comercial de fidelización de clientes, de tenerlos cerca, solventarle sus problemas. Sé que Alejandro pues es casi prácticamente alguien de su equipo cuando hace falta, oye, le consultan directamente. Cuéntanos este planteamiento porque creo que es muy aplicable a cualquier empresa pues, que tenga un buen volumen de clientes para que entienda que hay que cuidar o tener más cerca pues, los clientes que pueden ser prescriptores, referencias, casos de éxito y demás. Me parece muy chula, además ha funcionado muy bien. Nosotros, vuelvo al tema primigénico, uno de los temas que se me pide, oye, queremos crecer en lo que es mid-market, que son proyectos a partir de 1 millón de euros, medio millón de euros y tal. Digo, bueno, pues fenomenal. Lo primero que tenemos que necesitamos son casos de éxitos de PrestaShop 1 million, porque si no, el que yo me vaya a un sitio a contar o a un webinar que somos la pera, pues está muy bien, pero oye, si lo cuentan terceros que además están contentos, pues mejor. Vale, listo. A partir de ahí montamos el Club 1 Million, ¿vale? Llevamos un año y pico con él. Montamos el 1 Million, tenemos como 160 tiendas de más de 1 millón de euros. Digo, vale, fenomenal. Las podemos captar, las podemos meter, van llegando, bueno, lo comunicamos. Digo, ya ahora tenemos que aportarle valor, porque si no aportamos mucho valor, pues no mola. Vale, ¿cómo aportamos valor? Estamos teniendo unas reuniones pues una vez mensual o cada 2 meses, que básicamente lo que intentamos es buscar un hot topic o algo que esté un poco... Ahora tuvimos pues justo la semana pasada, o esta semana, perdón, el lunes una de 1 million que hemos ido a ciberseguridad. Perfecto, yo me busco la vida, me busco el máximo experto que puedo encontrar en ciberseguridad e-commerce, me lo traigo para que esté con las tiendas. Luego, a partir de ahí, siempre a mí nos gusta mucho que hagan networking, ¿vale? Con lo cual intentamos que se presenten. Luego llega Alejandro contando un poco los últimos pasos, novedades de PrestaShop. Y donde estamos yendo a mayores es, llevamos ya montando una serie de encuestas, que ahora vamos a hacer una de ciberseguridad con estas tiendas, que sale información relevante, que nos permite también comunicar y nos permite relacionarlo con casos de éxito. El último que hemos hecho, por ejemplo, para mí un ejemplo clarísimo, material escolar. ¿Por qué? Porque pensamos que podíamos hacer algo relacionado con la vuelta al cole. Perfecto. Cogemos a Susana, que es la persona de contenido nuestra de Presta aquí en España, hace una entrevista, creamos un business case. Ese business case va al blog de PrestaShop, que tiene una cierta potencia, con lo cual se reconduce también hacia su web y tal. Ese post, luego, como coincidió con la vuelta al cole, montamos un press release de estos de prensa, con Wildcom, Esther, tiene una repercusión enorme, lo cual vuelve a ser que a su vez a este le genera entrevistas posteriores pues en podcast, ha salido un par de artículos adicionales que ya le contactan directamente a él, con lo cual es más visibilidad. Y ya para rematar el círculo o el triángulo o lo que sea, nos lo vamos a llevar a iShow, a Madrid, a que lo cuente, con lo cual es brutal. Y encima tuvimos la suerte que Javier, la persona de material escolar, pues es un tío que se mueve mucho, tiene un LinkedIn muy potente, con 8.000 y pico, se ha movido un montón, con lo cual él ha empujado también. Esto funciona cuando ellos empujan. Con lo cual, caso de éxito, le estamos aportando una cierta visibilidad. No todos los proyectos quieren visibilidad, pues sobre todo en sectores tipo e-commerce B2B, que es como, no quiero que nadie sepa lo que estoy haciendo y no sabes que es muy fácil, pero bueno, pues hay gente que no quiere. Entonces, ahora todo eso lo amplificamos con el eShow que tenemos en Madrid. ¿Por qué? Porque yo he montado y he dicho, vale, dentro de los 2 días, normalmente el segundo día por la tarde suele ser más lento. Las ferias se mueren un poquito y tal. Yo digo, pues ya está. Ya tengo porque me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el networking on? Lo llevamos al off. Digo, pues mola. Tenemos Madrid, tenemos una tarde. Entonces hemos montado 3 contenidos ahí. Pues nos vamos a traer a David Ayala para el TO de SEO, contenido, SEO PrestaShop o tiendas grandes PrestaShop. Vamos en el concepto también de abrirnos a proyectos grandes, ¿vale? Con lo cual es tienda grande, sea PrestaShop o no, SEO. Luego vendrá Alejandro también con un tema de RPs, conexión RP-CRM. Vamos buscando topics, los juntamos y luego nos hinchamos a casos de éxito. Me traigo a todas las que pueda y a todas las que están ahí digo, venga, conmigo, al estrado, contar. ¿Seguís? Con lo cual hemos creado 3-4 pasitos que funcionan muy bien, que a su vez, y a mí empieza a llegar por LinkedIn, oye, yo quiero estar en el Club 1 Million, ¿qué hago? Sí, y eso a mí me parece para una marca es hay que ver luego, porque luego hablamos de la famosa escalabilidad.
Pues es que me da igual, si es que yo con tener 200 tiendas con engagement para lo que yo necesito, que a su vez eso, hay una distribución geográfica, es decir, cuando nos vamos a... El siguiente que tenemos yo creo que es en Alicante, un evento, pues yo cojo alguna de mis tiendas Guamir y digo, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y van encantados. Y estamos reforzando todos los meses. Y entonces estamos creando tema, ¿qué velocidad necesitas para crear eso? ¿Vale? Y para generar ese engagement y tal. Volvemos otra vez, cuando cojas un country manager, mira a ver qué perfil quieres. Mira a ver qué perfil quieres. Ya está. Claro. A esta gente lo que decía también, pues tenéis a Alejandro echándoles un cable, que a mí cosa cuando tiene alguna duda, porque es algo que echaban en menos, ¿no? Oye, tengo este problema, ¿con quién puedo hablar? Que eso está guay. Y lo voy a ligar entonces con una pregunta hacia Pablo Moratinos. Que decía, oye, ¿tenéis en PrestaShop alguna estrategia para dinamizar la comunidad de desarrolladores? Sí, porque ya con todo esto nos has contado mucho de ecosistema más de cliente, por decirlo así, pero la parte de desarrollo, ¿cómo la estáis empujando? Porque entiendo que tener más desarrolladores, más partners, más es gente técnica en PrestaShop es bueno también. De hecho, estamos ahora justo, porque nosotros a nivel de desarrolladores tenemos por un lado las agencias y luego pues hay un ejército de freelance enormes y, como digo yo, empujadores, ¿vale? No todos los tenemos controlados porque además va un poco en el concepto de open source, ¿no? El tema de agencias, que para nosotros es una parte súper fundamental y yo creo que estamos cambiando ahora el modelo que teníamos anteriormente. Vamos a un modelo con más visibilidad, con más lead generation, con una clasificación mucho más clara de cara sobre todo a las tiendas y intentando el macheo. A nosotros nos entran leads y al final tienes que machearlo con agencias, con lo cual se está yendo a unos rankings más en base primero a ratings de merchant y por otro lado también de un poco las capas. Oye, pues mira, es que estamos especializados en conexiones con RP y empezamos los macheos, con lo cual se está cambiando ahora el modelo de agencias, que vamos a presentar el nuevo también en ISO. Todo acaba en ISO Madrid el 26-27 de octubre, que por cierto estará Corti también dando una super charla de growth hacking para e-commerce, ¿no? Entonces, todo, que ya tenemos una base y la idea es aumentar ese número de agencias. Eso por un lado, lo que son agencias certificadas, tal y cual. Y luego lo que tenemos en toda la parte freelance, se ha potenciado mucho todo el tema hemos lanzado PrestaShop Academy, 100% online. Antes veníamos de formaciones offline, pasamos a formaciones online, pues sobre todo nos daba problemas con la parte de LATAM, ¿vale? Por las diferencias de horario y tal, y teníamos a los de Perú conectados a las 3 de la mañana y dándoles caña, ¿no? Conclusión, ahora vamos a PrestaShop Academy, lo cual se abre también una certificación para freelance, con lo cual estamos intentando crecer de esa forma y sobre todo empezar a cualificar, o primero ayudar en formación para que se puedan cualificar mejor a la hora, porque eso al final va a redundar en mejor servicio para nuestras tiendas y más crecimiento para la plataforma. Claro, no, clarísimo. Has hablado ya de LATAM. Bueno, justo mientras estabas hablando, estaba haciendo cálculos en agenda de cuándo va a salir esto. Esto sale antes del eShow, así que los que nos estéis escuchando, invitadísimos al eShow, venir a ver a todos los PrestaShop Village, incluso los que no seáis de e-commerce, para que veáis un poco, pues bueno, cómo se pueden hacer este tipo de acciones de comunicación, marketing. Yo creo que los marketers es algo interesante. Conectamos la parte de LATAM. Claro, ahora empiezas en España. Ahora te ponen el reto de llevar ser head de España y Latinoamérica, que parece, a mí siempre me parece algo como evidente, pero es verdad que luego hay muchos retos en Latinoamérica porque hay muchas diferencias culturales. ¿Cómo? Claro, por otro lado, por poner en contexto, pues tú tienes un network y una serie de cosas que has puesto en valor en España y te ha permitido rápido, pero evidentemente, o sea, en Latinoamérica, que yo que sepa, pues no tienes tanto network. No es. ¿Cómo planteas? Cuando a ti te ponen el reto de Latinoamérica, ¿cómo has planteado el llegar a Latinoamérica? ¿Cómo lo estás moviendo y cuáles son los primeros pasos que estáis dando? Tela. Bueno, básicamente, PrestaShop, Country Manager, lo que hemos hablado, 18 meses en empresa de Internet, o para arriba o para ningún lado. Y ya está. Y me ofrecen la parte de LATAM, incluyendo Portugal y Brasil. Bueno, ya está. Con un equipito que lo tenemos en México, hay una persona, hay Matías, lo mismo. Primer paso, tenemos que potenciar a Matías tiene que crecer, porque una de las cosas cuando empiezas a trabajar con LATAM te das cuenta que tienes 2 jornadas laborales, que yo no lo sabía, porque yo nunca había trabajado con LATAM, esa es la realidad. Pues tú tienes tu jornada normal, además yo soy una persona que madruga mucho, empiezo a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde pues empieza tu jornada, o a partir de las 4 de la tarde empieza tu jornada LATAM, con lo cual, la segunda, el viernes, me encuentro un viernes a las 10 de la noche haciendo el presupuesto de no sé qué con la persona de LATAM y me coge mi mujer y me dice, Jorge, vamos mal.
Perfecto. Con lo cual, primer aprendizaje, límite. Yo dije, a partir de ahí, a partir de las 7 de la tarde, tío, empiezo a las 7 de la mañana, 7 de la tarde, 12 horas, yo creo que está bien. Vale. Tema, ¿qué nos encontramos? Primero, cosas o conclusiones que vamos sacando. Nosotros muy centrados desde México, intentando atacar LATAM. LATAM es un mundo, nosotros básicamente, el posicionamiento en LATAM son 25.000 tiendas, de las cuales tenemos México, Argentina, Chile, un poco como países estratégicos, con más de entre 5 y 6.000 tiendas y tal. Obviamente, no tiene nada que ver México con Chile, con Argentina. Segundo, dentro de México no tiene nada que ver México DF con Monterrey, con Guadalajara. Vale. A partir de ahí, ¿cómo atacamos? Eso, ya Argentina, ni te cuento. O sea, empieza a haber tal. Conclusiones, tenemos el PrestaShop Day México, que lo tuvimos hace 2 meses aproximadamente, y claro, empiezas a entender un montón de cosas. O sea, tema, una agencia de PR que cubra toda Latinoamérica, pues que es muy complicado. Si te vas a agencias por país, pues se te van los presupuestos y nosotros somos de presupuesto optimizado, ya tengo ese defecto. Con lo cual, la persona que tenemos en México puede atacar el resto, complicado. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la conclusión que estamos llegando, que estamos un poco implementando también ahora, es tenemos que diversificar, o sea, tenemos que diversificar. Yo necesito algún tipo de estructura, ahora vemos cómo hacemos esa estructura optimizada. Necesitamos Argentina. Si los 3 países estratégicos son Argentina, Chile, México, necesitamos por lo menos algún tipo de estructura ahí. Vale, a partir de ahí empezamos a hacer ferias, pasamos del online al offline en ferias, es verdad que también se abre. Acabamos de tener una Argentina, que ha estado Matías, muy apoyado por una agencia local que hemos cogido, digamos que hemos cogido una agencia local bastante potente y la hemos regional global y la hemos hecho como agencia referente Argentina, ¿vale? En paralelo empezamos a buscar ciertos perfiles, quizás con un perfil desarrollo pero basado, ya veremos en qué condiciones, con lo cual empezamos a... Digo porque el mercado de LATAM, hasta donde lo que yo estoy viendo, yo me he encontrado un mercado con un nivel de oportunidad, está claro, enorme, y eso, claro, eso cómo se aterriza, porque oportunidad enorme, todos hablamos de oportunidades enormes y luego ya... Y yo qué sé, nosotros hay un proyecto que está aquí en Zaragoza que se llama Gran Velada, que hacen materiales para velas, que está abriendo en Monterrey, me lo traje al ISO de México a que lo contara y resulta que se han ido ahí porque resulta que el 30% de su tráfico SEO ya está viniendo de México. ¿Por qué? Porque resulta que la parte SEO todavía no está, y hablo de B2C, no de B2B, ¿vale? Porque en España en B2C yo creo que es imposible, pero hay una oportunidad de crecimiento, por ejemplo en SEO, que es un tema concreto, que puede ser similar a la que había, la comparábamos mucho al 2014 en España, ¿vale? Con lo cual, súper oportunidad. Empiezan a aparecer perfiles, porque siempre hemos hablado, no, porque es que los perfiles, la formación... Empiezan a aparecer super perfiles, o sea, están avanzando, yo lo comentamos el otro día, están avanzando súper rápido, ¿vale? O sea, a una velocidad, hay proyectos que están creciendo, nosotros tenemos que buscar, yo creo que todos, proyectos que crezcan, ¿sí? Hay 2 posibilidades, o proyectos que nazcan, o proyectos que estén ahí, que tengan una posibilidad de crecimiento, growth, sino que tengan una posibilidad de crecimiento de escalar, ¿no? Yo llevo dando una charla ¿cómo eran las charlas? En el 2021 daba una charla que se llamaba Emprender en e-commerce, porque yo veía que había mucho emprendimiento. Este año, en el 2022, se llama Escalar en e-commerce. Oye, sí, ¿cómo paso de 150.000 a 1.000.000 de euros? Y el año que viene se llama e-commerce B2B. Entonces, ahora mismo, ¿dónde estamos? Necesitamos buscar proyectos que puedan escalar. Y posiblemente en LATAM, y ahí quizás vosotros también tenéis mucha visibilidad, hay mogollón de proyectos que sigue habiendo un problema del tema de bancarización, que no muy centrado en e-commerce, que no pueden pagar, pero lo están resolviendo también a velocidades tremendas, porque empiezan a aparecer partners, empieza a haber talento. No tiene nada que ver, para mí, por ejemplo, uno de los países más avanzados es Argentina. A mí Argentina flipas con el nivel de... De hecho, hay mucho argentino que está acabando en España y compiten, ¿eh? Y de hecho hay mucha... No te lo vemos por agencias nuestras, tenemos agencias LATAM que empiezan a desarrollar mucho proyecto también en Europa y en España, y no son todos por coste, ¿sí? Es que es también por y en Estados Unidos. Yo conozco mucha agencia que ha crecido mucho en Argentina y se va a Estados Unidos porque es, claro, es un mercado para ellos cercano. Con lo cual hay unas oportunidades tremendas. Entonces, ¿cómo lo vamos a atacar? Y ahora se nos abre una posibilidad tremenda, y es que yo creo que no lo hemos comentado. A PrestaShop en el mes de noviembre nos compra un grupo que se llama Mailboxes, etc., que veis los centros, paquetería y tal. Llevamos con ellos, esto fue en noviembre,
Yo llevo el último mes muy centrado, porque ellos tienen 250 franquicias que para nosotros son como comerciales de PrestaShop de alguna forma. Estamos trabajando con ellos, hemos encontrado un mundo tremendo en tema de e-commerce B2B, que yo creo que es donde viene el desarrollo en los próximos años, la ola está ahí y falta muchísima gente por entrar, pero ellos también tienen una figura que se llama como Master Franquicias por país en Latinoamérica, que es que tienen una estructura con unos señores que tienen un Master Franquicia para mailboxes en Panamá, por ejemplo, o Costa Rica, que tiene una estructura que hoy a lo mejor sí hacemos un desarrollo en el cual les ayudamos a fichar un 2-3 técnico y además les ayudamos en la formación y además tal, pues oye, es un núcleo nuestro de crecimiento y a lo mejor los países pequeños o medianos pequeños los tenemos que atacar a través de las estructuras, ¿no? Con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades el año que viene que es lo que nos está aportando Mailboxes también. Claro, es que lo que decías tú antes de oportunidades también, a veces cuando ves el mapa cuesta verlo, pero es que México, o sea, más en extensión es como Europa, o sea, más o menos, o sea, no es que sea en superficie, pero claro, en extensión, Argentina es más grande, yo creo que Europa, es decir, hay países ahí, Brasil, bueno, es que Brasil es enorme. Cuando lo ves en el mapa no te das cuenta de que hablamos ahí países, pero cada uno de los países es pues como una Europa, ¿no? Porque es muy grande, que tiene muchas regiones, con muchas diferencias culturales dentro, con muchas, por ejemplo, dices de México, ¿no? Lo ves, yo he hecho un cable a algunas startups de ahí, porque alguna tengo alguna inversión y tal, y en México DF, pues tienes un nivel de bancarización alto y una serie de cosas. Aún así hay movidas, pero tal, pero te vas a X cientos kilómetros y la movida que te encuentras es totalmente distinta. Entonces, claro, son países con unas diferencias brutales. Como decía Jorge, todo el mundo del fintech está explotando mucho en Latinoamérica justo por esto, porque claro, al final te dices tecnología. La gente no está bancarizada, pero tiene un móvil. Entonces, claro, vamos a hacer que el móvil sea el nuevo banco y empiezan a surgir métodos de pago de todo tipo. De hecho, es curioso porque yo creo que hay gente que está empezando a utilizar antes los Buy Now Pay Laters que salen en Latinoamérica para pagar en e-commerce que otras cosas, porque no tienen banco, pero sí que tienen un Buy Now Pay Later o alguna cosa similar. Pero claro, es que es lo que dices tú, es un mundo, pero es un mundo tan sumamente grande que... Es enorme. Y están surgiendo proyectos y ahí los proyectos son muy grandes. Y luego, fíjate, hay una cosa que hemos visto nosotros también, tienen una ansia de emprendimiento mucho más elevado que nosotros, Sí, ¿vale? sí. Por la situación. O sea, y se traslada en las calles y se traslada a lo que es el entorno nuestro. Entonces, mucho más abiertos. Yo, lo que dices tú, yo cuando empecé, mi network no es el mismo que tengo en España, obviamente, pero ojo, ya venía yo, no lo sé, de los 10.000 contactos, pues había 1.000 y pico que ya estaban en LATAM. Obviamente ha habido que trabajarlo, ha habido que llegarlo, ¿no? Pero lo que está llegando, y yo digo, está entrando cada proyecto de desarrollos, de ideas, con un nivel también técnico ya muy elevado, con equipos. Ellos también, es verdad que ahora mismo hay otros niveles de coste también, con lo cual pueden ser muy competitivos en muchas áreas. Ojo, y luego están montando grandes proyectos. ¿Qué tal? En e-commerce todavía está un poquito, obviamente, por detrás. Bueno, yo creo que hay un mundo ahí de oportunidades, pero volvemos a lo mismo. En Monterrey es, como me decían estos, es como a nivel socioeconómico una Marbella, pero del tamaño de España. O sea, es que es la bomba. O sea, hay Claro. unas posibilidades ahí. Y nosotros estábamos muy centrados en México DF, que está bien, pero, jolín, en vez de hacer el super evento en México DF, pues oye, vamos a montar, que es lo que tenemos un poco en la cabeza, pues oye, un mini evento, en vez de 1.000 personas, de 100 personas, pues oye, en México DF, Monterrey, y luego nos tenemos que ir a Buenos Aires y a Santiago de Chile, no lo sé. Pero ahí hay un mundo y son mundos completamente diferentes que tenemos que atacarlos. Por eso yo cuando hablamos de ¿y cómo ves LATAM? Digo, es que LATAM, tío, es enorme. Yo que sé, pregúntame por una zona concreta, en un área concreta, e intentaré llegar a conclusiones, ¿no? Pero bueno, nosotros con la parte de mailboxes yo estoy convencido que nos van a ayudar a pegar un empujón tremendo. Claro. Pregunta aquí tu amigo José Luis Ferrero, que también ha estado por el podcast. Dice, yo le preguntaría por lo que más le ha sorprendido de LATAM. Algo, si quieres, alguna curiosidad fuera de lo común que haya dicho, ostras, esto no me lo esperaba. Fuera de lo común, hablamos profesionalmente, ¿no? Entiendo. Sí. No, Vale, no, no vale. quiero saber historias turbias. No, es que estuvimos ahí un casi, bueno, no son de pajaritos. No, básicamente, lo que más me ha llamado, claro, yo soy profe en escuelas tipo EAE, bueno, varias de ellas aquí en Madrid. 40-50% son alumnos LATAM. Yo llevo dando clase 10 años, ¿no? Conclusión, estos chavales que yo fui su profesor de e-commerce hace 10 años, pues ahora están en LATAM, ¿no? Y han crecido. Y están en superproyectos, tío. Y te vienen a ver.
profe. Y, joder, y a mí te empiezas a dar cuenta, ya no solamente ellos, que obviamente han crecido y hay mucho talento, y si alguien necesita gente potente en lata, que me contacte, yo tengo un montón de ellos, pero ahí yo iba con la idea, no, es que el mercado está menos avanzado. Cuando hablamos de ese tipo de cosas que son muy genéricas y hacen mucho daño, que sí, me puedes decir que la penetración del e-commerce en tal es inferior, eso lo compro. Pero ojo, que es que a nivel de técnico de tal, lo que he dicho antes, técnico talento, hay ya un montón de gente súper mega desarrollada, que van súper rápidos, con lo cual a mí esa parte de talento, no, porque entonces llegamos, como no, llegamos españoles con nuestros conocimientos, tío, que hay gente ahí que es que nos da a nosotros mil vueltas. Entonces a mí esa parte, que yo no la tenía en los radares, a mí me ha sorprendido, porque ya no es tema de llevar talento, Claro. que yo es donde estoy, ya no es un tema de llevarnos talento de Europa, me lo invento a lata. No, 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 es que yo lo siguiente que haremos es al revés. Nosotros ahora mismo en PrestaShop estamos con el tema de remoto y es que yo voy a estar, lo tengo clarísimo, lo que tengo que buscar es el talento en LATAM y traérmelo para acá. Claro. O sea, y eso a mí me dejó, porque no lo tenía, no lo concebía básicamente. Para mí eso es, digamos, la cosa que más me ha llamado la atención. Qué bueno, y abre mucho la mente. Fabián López, Turrones y Dulces y con Joder, Master, también Fabián. nos preguntaba por LATAM. Consejos para vender en LATAM. Por ejemplo, diferencias más destacables como métodos de pago. O sea, ¿qué diferencias principales, a lo mejor más técnicas, ¿no? De herramientas, de métodos de pago y tal, ves tú que suceden en No, Latinoamérica o en no, algún país en concreto? básicamente yo creo que es, hay que coger país a país, pero el tema de bancarización fundamental, el tema de métodos de pago, se está resolviendo porque nosotros ahora mismo, digo, como tenemos todo el tema de, estamos desarrollando mucho la parte de partners también en LATAM, pues a mí me llegan muchas propuestas, oye, queremos ver con vosotros para llegar a vuestras 50.000 tiendas, con quién hablo y tal, y empiezan a surgir ya soluciones que ese problema de bancarización lo resuelven. Yo creo que eso por un lado, y luego yo lo que estoy viendo también, el tema de buscar un poco la parte de SEO, desarrollo, yo creo que queda muchísimo. Es verdad que ha entrado ya mucha agencia también española en, yo que sé, Logia, tal, y que están muy, ya, muy implantadas, pero yo creo que les queda mucho por hacer, sobre todo en esa parte de bajar a proyectos. Y luego otra cosa que yo he visto clarísima es sobre todo en e-commerce, les falta mucho business plan, o sea, cosas que ahora ya hacemos habitualmente en España antes de montar un e-commerce, o deberíamos hacer antes de montar un e-commerce, que es un business plan, una estimación y tal. Toda esa parte más digamos, de numeritos, yo creo que les falta, yo tiraría por ahí. Pero vamos, lo de bancarización sigue siendo un poco uno de los mayores Claro. problemas. Fuera del tema logístico, porque obviamente tú no puedes atacar LATAM, o sea, tú atacas Monterrey y es Monterrey, y ya te expendirás a Mágico DF o no, o seguirás con otros países, ¿no? Y yo creo que en la elección del país inicialmente, pues hay mucho. Luego ten en cuenta que es que ahora mismo hay una cierta inestabilidad política en varios de esos países, hay muchos cambios, pero bueno, como la podemos tener nosotros en España, ¿no? Con lo Claro. cual tienes que elegir muy bien por dónde tiras. Y luego, sobre todo, lo que estoy viendo yo, obviamente el tema de necesitas una estructura local pasa por socios, y los socios, pues como tú has tenido empresa, yo he tenido empresa, todos sabemos de qué va, pues ahí ya depende del socio que Claro. elijas. Hay muchas cosas. Sobre logística en LATAM para varios países, en breve voy a entrevistar a la gente de Cubo con Qué dos bueno. Bs, que es bueno, uno de los founders es español y están montando una especie te ponen la logística, creo que es en Brasil, México y Chile, y se encargan de todo. ¿Vale? O sea, Qué te bueno. lo pasaré también porque ahí Pásamelo. tenéis hay algo Claro, interesante. bueno, nosotros eso, una de las sinergias con Mailboxes va a venir por ahí, porque ellos tienen toda esa parte muy resuelta, con todos los master franquicias, con lo cual digamos que es algo que también podemos ayudar en un momento dado. Claro, pues nada, Genial. luego te lo paso. Vamos a pegar un cambio de salto porque Juan Carlos Peña, Cash Converters, que me ha dicho que se quiere pasar por aquí, o sea que lo tenemos Oh, en breve por aquí, le puedes hacer luego preguntas chungas también, porque le te hace una haré. pregunta chunga y dice, Joder, ¿cuál es la proyección de crecimiento de PrestaShop y cómo se está impactando la entrada de nuevos players en España como BigCommerce? o Shopify. Bueno, nosotros ahora mismo, aquí me tengo que remitir un poco a datos oficiales, obviamente. Nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento de un 40%. El business plan que tenemos este año es también de un 40%. De momento vamos en línea para... Básicamente es de revenue, de ingresos, ¿no? Porque ahora me dices, bueno, ¿y cómo funcionan los ingresos en PrestaShop? Entonces, estamos con ese crecimiento.
Yo donde veo que está impactando, obviamente BigCommerce lo está haciendo bien, además se está yendo, ¿no? Bueno, yo creo que están llevando una estrategia comercial, ¿no? Bastante potente, con una serie de referrals, que a su vez van entrando. Bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien, sobre todo a nivel de proyectos medios grandes. Nosotros ahí, obviamente, lo que yo sí veo, por ejemplo, PrestaShop ahora mismo de las 50.000 tiendas, proyectos medios grandes a partir de medio millón, 1.000.000 de euros, puede haber 2.000. De esos 2.000, yo creo que realmente optimizados, o sea, es lo típico del e-commerce B2B, ¿no? Que se abre de repente la tienda durante el confinamiento, crece, llegan a 300.000, 500.000 de facturación, se quedan ahí, se abre el mercado y se vuelven a bajar. Yo creo que nosotros tenemos ahí una base de trabajo de ayudar, por la charla hasta que doy yo, ¿no? De escalar e-commerce, de ayudar a que esos proyectos escalen y se hagan más grandes, ¿vale? Y desde PrestaShop, la idea es eso. Igual que lo que estamos viendo ahora, entramos para mí, uno de los grandes ejes de crecimiento en los próximos 2-3 años, y ya estamos con ellos, nos compra Mailboxes o entramos dentro del grupo Mailboxes. Mailboxes, básicamente, la tipología de cliente que tiene es B2B, una parte está en e-commerce y otra parte no está en e-commerce. De la parte que no está en e-commerce, pues bueno, pues tenemos un trabajo ahí de evangelización, de formación y tal, que nos va a ayudar. En la parte que está en e-commerce, yo diría que ahí menos del 10% está súper optimizado. Hablo de e-commerce B2B, ¿vale? Porque e-commerce B2B, digamos que es un mundo. Pues eso que nos da, pues oye, que ahí tenemos una base, que es lo que estamos trabajando, de a ver cómo conseguimos que crezcan. Ahí tenemos nuestras agencias, tenemos luego, pues los podemos apoyar también un poco nosotros desde Central. Luego, oye, a nivel de estrategia, pues para eso estoy yo, que para eso estoy catalogado como, ¿no? Estrategia e-commerce, B2B, no sé qué. Y eso va a hacer, primero, que ellos crezcan. Lo más normal es que se queden con nosotros en PrestaShop y eso nos siga creciendo. Con lo cual yo creo que ahí tenemos un eje de crecimiento que en los próximos años va a ser muy, muy importante. La parte de entrada, que es donde yo creo que podemos estar compitiendo actualmente más con Shopify, yo la verdad, y no sé qué feeling tienes tú, pero yo en B2C emprendimiento, yo cada vez veo menos proyectos. Es decir, yo el año pasado daba una charla que era emprender en e-commerce, que este año ya no lo hago, porque yo creo que ahora mismo emprender en B2C, en e-commerce desde cero, pues yo esa parte veo que está un poco, no sé qué feeling tienes tú, Corti, yo la veo un poco parada. Yo estoy viendo, por desgracia y con mucha pena, más cierre de proyectos, incluso proyectos chulos, oye, la pospandemia ha hecho mucho daño, porque al final en pandemia hubo muchos crecimientos y bueno, ha generado falsas expectativas. Cuando eres muy grande luego puedes corregir, pero cuando eres más pequeño esas falsas expectativas te dan a mala toma de decisiones y demás. Está habiendo un aumento de los costes de adquisición brutal, o sea, mucho más fuerte, y está dejando mucho emprendimiento fuera de juego porque no tiene la capacidad o la marca suficiente para subir precios. Además, es decir, o lo haces muy bien ya, o sea, el e-commerce es un negocio maduro. O sea, yo diría, ¿puedes emprender? Sí, pues a día de hoy puedes montar una marca de moda, que es un negocio tradicional, lo puedes hacer perfectamente con tiendas. ¿Qué pasa? Que es un sector maduro donde las reglas del juego están establecidas, por lo tanto, te va a costar llegar ahí. Y yo creo que estamos ahí. Entonces, yo estoy contigo. Hay espacio, pero yo qué sé, si hace 5 años salían e-commerce nuevos en Shopify todos los días, pues no va a pasar. No surge, ¿no? Pero para Shopify, para Presta, porque al final obviamente sigue siendo una todos. opción, pero yo lo que veo es menos emprendimiento desde cero, ¿vale? De esto nativo, digital, que sí hay algunos casos que surgen, que hacen mucho ruido y en algunos momentos pues hacen mucho daño también de expectativas, ¿no? Pero yo lo que veo es esa parte de B2C ya muy saturada, veo mucha concentración, porque yo creo que los cierres son fuera de que ha habido mucho proyecto, lo que dices tú, que de repente les pega el subidón, dimensionan estructuras o sobredimensionan, y este año están cerrando porque obviamente no son capaces, la venta ha caído, hay una curvita, en cuanto tal, se le van los costes, y lo de empiezo ya a ganar dinero algún día, pues se está acabando, ¿no? Con lo cual, yo veo eso, veo que hay una ola ahí de e-commerce B2B, yo en B2B... tema que no hay números en B2B, ¿no? Y habría que hacer algún estudio y lo haremos. Pero la idea es que pueda haber en B2B, que el 10% de los B2Bs que tengan posibilidades en sectores, servicio industrial, de mangueras, de no sé qué, que el 10% estén metidos. Vale, de esos 10%, que pueden ser 5, 6.000, 7.000 proyectos, que de esos el 10% estén optimizados y estén llegando a unos niveles
ya potentes. Pero es que hay un 90% que no están optimizados y falta otro 90% que no han entrado. Yo no digo que todos vayan a entrar, pero a lo mejor tenemos ahí una vía de crecimiento. Oye, en vez de pues, pasar del 10 al 15 al 20%, pero claro, un 10, 15%, un 5% en proyectos e-commerce B2B, que suelen ser empresas, distribuidores, fabricantes, con una multitud de subsectores, nichos, verticales, bueno, pues que a lo mejor hay un potencial ahí de 4 o 5 mil, y de esos 4 o 5 mil que pueda haber, pues oye, posiblemente, como manteniendo los porcentajes, pues habrá 2, 3 mil que que sean prestas y que no estén, con lo cual les ayudamos más lo que hemos comentado. Nosotros entramos ahora dentro del grupo Mailboxes y nos da acceso a un volumen o a una formación o a una serie de clientes que nos va a ayudar mucho en... Pero vamos, yo ahora mismo, yo lo veo, e-commerce B2C, emprendimiento desde cero, yo no veo proyectos nuevos y lo que veo es menos proyectos y ya está. Claro. Me da igual la tecnología. Conectamos e-commerce B2B porque Gerard Campillo nos decía, oye, ¿por qué las empresas se resisten al e-commerce B2B? O sea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que creo, primero, ahí sí creo que hay un tema un poquito de un cierto desconocimiento, ¿vale? Habría que intentar, yo me quedaría un poco, es que pues como no tenemos números oficiales es complicado, pero vamos a suponer que el 10% estén, de ese 10% un 10% estén optimizados, el resto no entran. Yo he estado involucrado pues a través de Mentor e-commerce en varios proyectos B2B en los últimos 2-3 años y ver siempre lo mismo. O sea, primero, ahí, porque tiene claro, no es lo mismo un e-commerce B2B que sea la marca, que sea el fabricante, que sea un distribuidor en medio. Hay que ver también un poco los niveles. En la parte de distribuidor en medio, que es donde hay gran cantidad de proyectos, yo creo que más que no entren es que no acaban de optimizar, no acaban de apostar de verdad, porque las tiendas las han montado en muchos casos, pero no las están potenciando. No las están potenciando ¿por qué? Porque no tienen margen. Porque esto al final necesitas unos niveles de margen, lo metes en una cuenta de explotación, lo que dices tu coste de adquisición para arriba. Yo creo que no tendrían que estar en coste de adquisición, sino en fidelización, pero todavía no están llegando a ese planteamiento. Hay algunos que sí, otros que no. Creo que hay eso. Y luego volvemos a lo mismo. Tú al final tienes una facturación y si quieres pasar que una parte de esa facturación, una cosa es que estés haciendo el 10, el 5, el 10%, pero si de verdad quieres llegar a niveles de 40-50 con captación de clientes, tienes que invertir. Y normalmente esas inversiones, lo que yo veo, acaban saliendo de la parte off. Y eso conlleva que tienes que tomar decisiones más o menos importantes con relación a fuerzas de venta, vamos a llamarlas tradicionales. Segundo, tienes que empezar a incorporar perfiles más o menos digitales que van a chocar mucho con la empresa, además tal. Y luego tienes que empezar a sacar, digamos, presupuestos de unos sitios para meterlos en otros. Suele haber departamentos de marketing que no están excesivamente digitalizados, que también... Entonces yo creo que falta mucho, sobre todo en la parte de arriba, de lo que siempre hemos hablado. Lo que pasaba en el B2C hace unos años, el CEO, y luego lo típico, ¿no? Un proyecto de suministros industriales, ¿no? Es que voy a pujar pero es que no sé cómo la marca, cómo va a reaccionar si de repente en una campañita de ads, pues aparezco con mangueras Momo, me lo invento, ¿vale? Todos esos miedos que tuvimos en el B2C, en la parte de direct to consumer, de fabricante, yo creo que se están moviendo a e-commerce B2B. Pero, mi opinión, y yo lo veo clarísimo por los proyectos, digamos que no es un consumidor porque es como una especie de comprador, ¿vale? El comprador B2B está en online, cada vez está viendo o ha habido, sobre todo durante pandemia, los últimos años, ha habido una limpia de fabricantes y de tal brutal. Esa gente se ha quedado sin proveedor y ha empezado a buscar en online. Y ahí es donde está un poco la historia. Creo que hay un enfoque que no es tanto, hablo de e-commerce B2B, no es tanto que yo me gaste 30.000 y venda 100.000, es que si me gasto 30.000 voy a ser capaz de que ciertos clientes que luego van a tener una recurrencia muy alta, de repente me compren a mí. Así, o sea, hay un medio plazo ahí a 2-3 años que yo creo que falta mucho. De hecho, lo que te digo, vamos a empezar a trabajar, estamos ya con ello, que eso a lo mejor el año que viene hacemos un podcast relacionado con e-commerce B2B, pensando en cómo montar eso, porque obviamente las cuentas de explotación no tienen nada que ver, las fuentes de captación de tráfico, ahí manda la fidelización más que la captación, ahí tienes que llegar a que te entren esos clientes con alto potencial
que a lo mejor es una primera compra, pero que si luego los trabajas también comercialmente en paralelo, o sea, es un mundo, y yo creo que todavía queda muchísimo desconocimiento en toda esa parte. Y otra cosa que nos ayuda es que faltan datos. No hay visibilidad de lo que está pasando. Entonces, en B2C tenemos todos los datos de todo el mundo y sabemos todo lo que hay, lo que crecemos y tal. Ahora, cuando empecemos a no crecer demasiado, pues los datos ya desaparecen, ¿vale? Pues ya lo veremos como Black Friday, ¿no? Pero yo creo que en e-commerce B2B creo que hay, pero yo creo que hay también mucho de comunicación. Y luego, ten en cuenta que para nosotros, y para todos, es un mundo, estamos muy acostumbrados al B2C. El mundo B2B es, yo me acuerdo de las charlas que dabas tú hace un montón de años de las diferencias entre el B2C y el B2B, pero falta mucha información, incluso a nivel profesional, nuestro también, de entender que es un mundo completamente diferente, ¿no? Justo, sí, faltan referentes y lo que has dicho tú en el fondo, falta estrategia, ¿no? Falta que estas empresas digan, oye, yo es que tengo claro que dentro de 3, 4, 5 años, cuando sea, todo mi sector va a ir por aquí y por lo tanto tengo que empezar a invertir, me guste o no, estos típicos movimientos de mercado. Saltamos a otra pregunta. Otro amigo nuestro, el gran Juan Sandes, un Joder, Juan, tío que sabe un huevo, que también te hace una pregunta a dolor, pero bueno, a Juan le queremos. Sí. Le dice, ¿qué piensas sobre si habrá concentración en el sector de las plataformas de e-commerce? Wow, flipas. A ver cómo lo hago sin meterme en demasiados líos. Voy a intentar centrarme en España, ¿vale? En España ya lo ha habido. Me explico. Ahora mismo te coges la tarta, te coges el BitWith y te dice, oye, e-commerce, plataformas en España. Y aparece más o menos 30% WooCommerce, que bueno, WooCommerce está ahí, con una serie de plataformas, con mucho proyecto, con más o menos nivel de activación, ¿vale? Luego estamos nosotros en torno a un 25, un 26, un 27%. Te aparece básicamente un Shopee 14-15 actualmente en España. Y luego aparece el resto, Magento tiene como un 2 por el tipo de proyectos y tal y cual. Yo creo que ahí la pieza que quedaba por concentrar, hablo un poco del mercado español, LATAM, tal, era PrestaShop. Y PrestaShop, pues bueno, nos ha adquirido Mailboxes el año pasado, dentro del grupo, con lo cual, ya no es una pieza que esté libre, que en un momento dado se pueda adquirir, porque además nosotros teníamos participación de capital riesgo, se ha cogido el 100% del accionariado, nos está permitiendo crecer, con lo cual para mí, tal como lo veo yo, es verdad que luego van entrando una serie de players, pues por lo que ha comentado el de Cash Converters, pues BigCommerce, no sé qué, Shopify, obviamente, pues seguirá creciendo en la parte de emprendimiento, pero yo creo que ahora mismo, mi opinión, y luego hay una serie de plataformas también un poco españolas, Proponen tal, que tienen un número de tiendas, ¿no? Pero yo, fuera de que esas plataformas un poco más pequeñas, con una base española, acaben siendo compradas por quien sea, yo creo que la pieza, no sé, pensando bien, es la pieza que quedaba por concentrar, ya no se va a poder concentrar, porque ya pertenece a un grupo que además, lo que hemos comentado antes, nos va a llevar a un crecimiento. Si por concentraciones es que las cuotas de mercado van a ser más grandes, es que depende del mercado. Pero yo veo más concentración en la parte de merchants que en la parte de plataformas, ¿no? Pero bueno, es una pregunta complicada. Dos cosas por aquí. En una, pues usar comodín si quieres, porque a lo mejor es un charco. Magento, 2%. Aprox. ¿Tú sientes que la compra de Magento por parte de Adobe, que fue hace unos años, ha sido beneficiosa pues, para un PrestaShop? Es decir, porque yo siento que Magento no es lo que era. No voy a entrar en más. En cuota de mercado, en tipo de proyectos, es que a mí ya nadie me habla de Magento, salvo que los que llevan con Magento hace un mogollón. Pero a lo mejor estoy sesgado por el tipo de cliente con el que hablo últimamente. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de un Magento que en su día a lo mejor hubiera sido la referencia contra la que competía PrestaShop? Es complicado, es que esta tiene que ser comodín y tal. Yo creo que lo que ha sucedido en Magento, por un lado, les ha permitido ganar más fuerza de grandes corporaciones, más seguridad, y eso cuenta muchísimo en proyectos muy grandes, obviamente. Yo lo que sí sé es que nosotros ahora mismo, de hecho, acabamos de lanzar en el blog de PrestaShop 3 posts relacionados con de Magento a PrestaShop, la migración y tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque nos está llegando un número muy importante de Magentos hacia Presta. Entiendo que hay parte que tiene que ver con el nivel de costes, ¿no? Sí, es que ha pasado de valer X a otros, con lo cual necesitas unos niveles de facturación y tal.
Y creo que a nosotros también nos pasa que a nivel de, paso en teoría lo estamos resolviendo, que a nivel de luego desarrollador, coste hora, disponibilidad y tal, nosotros vamos un poco por detrás porque hay no sé cuántas ofertas abiertas de desarrollo PrestaShop en todos los lados, pero yo creo que ahí cada vez cuesta más, o yo el sentido que tengo es cuesta más encontrar a un coste lógico, ¿vale? Con lo cual yo creo que ese conjunto, cuando empiezan a aparecer plataformas como nosotros, tal, pues son más, ¿me sigues? El coste, hora, desarrollo, disponibilidad, tal, está un poco más extendido o hay más posibilidades. Yo creo que bueno, yo iría un poco por ahí, ¿vale? Yo lo que sí sé es que nos está llegando bastante proyecto pensando en moverse, tanto no solamente a PrestaShop, sino que obviamente te vienen preguntando por más plataformas e intentar entender, pero nos están entrando muchos requests en ese sentido últimamente. De hecho, una de las cosas que hacemos aquí de la estructura España con Alejandro es que montamos una call de media horita y le contamos un poco lo que hay, ¿no? Pero si acabamos de desarrollar 3 posts en ese sentido es porque, claro, no sé, yo no sé qué ves tú, Corti, pero yo veo un poco esos 3 factores, ¿vale? Más o menos. Yo estoy de acuerdo y ahora ya es opinión personal. Evidentemente, lo que diga a partir de ahora, PrestaShop no. Así Jorge no me echa la bronca por haber dicho algo que tal. Es opinión personal. A ver, Magento nunca ha competido con Shopee porque al final un Magento era algo que no te podías plantear en un arranque, salvo que tuvieras mucha pasta. Sí que tiene un posicionamiento de mercado en España durante mucho tiempo para un mid-market y hacia arriba muy interesante. Porque bueno, pues porque al final Magento sí que permitía construir como una cierta robustez, una tienda con una cierta robustez y encima tiene un ecosistema de partners bastante solventes que daban esa garantía. ¿Qué pasa a día de hoy? Yo creo que casi todos los partners de Magento yo les veo haciendo Salesforce. Magento, Salesforce, lo que sea. Es decir, al final esa parte superior de tiendas, yo no sé si la está ganando, a lo mejor habrá ganado alguna, pero al menos en España yo creo que muchas se van a otras plataformas. Salesforce ahora pues BigCommerce, ¿no? Que también tiene un posicionamiento para que pueda tener sentido. Y la parte inferior de tiendas que iban a Magento, que ya tenían un cierto desarrollo, en el fondo para mi gusto se han quedado un poco colgando y la opción que tienen es PrestaShop, porque claro, a un Shopify por tipo de proyecto no me voy a ir. El dolor de las migraciones de Magento ha sido, bueno, cuando preguntas a los merchants que han migrado, ha sido tanto dolor que en muchos casos pues, ha sido un trauma y yo creo que a vosotros os ha beneficiado. Percepción personal, es decir, coño, porque al final dices, oye, tengo justo los 1 million estos, ¿qué tal? Pues son, de repente, PrestaShop es una opción muy interesante a considerar donde antes hubiera sido más natural a lo mejor un Magento. Estamos llegando ahí, ¿no? Que por eso viene el enfoque nuestro de... Yo es que es lo que nos está pasando, Corti. Justo lo que acabas de describir. O sea, yo creo que grandes más hay opciones, pero están llegando y bueno, obviamente yo soy PrestaShop, que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo es una opción muy válida para ese tipo de proyectos. Y luego lo que te digo, ya escalaremos, ¿no? Y luego ya veremos... Pero para proyectos de 500.000, 1 millón de euros, 2 millones... tal como entiendo yo Magento y lo que nos cuentan, los costes y tal, complicado. No tiene sentido. Encaramos fase finalísima de la entrevista. Siempre hago estas 2 preguntas. Una de ellas, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Jorge ha pasado muchas etapas vitales. Es lo que tiene ya peinar canas. Pero, ¿cómo te has ido tú creciendo a nivel personal? Porque a mí me interesan mucho esos aprendizajes. Bueno, yo creo que adicional a que mi marca personal se ha doblado y que me han nombrado una de las 100 personas más creativas de Forbes y todos estos rollos, yo lo que, sobre todo en mi perfil mío, claro, yo ahora mismo tengo un rol mucho más comercial que tenía hace 2 años. Y yo creo que a nivel profesional de cómo me he desarrollado para mí ha habido 2 puntos. Uno, soy mejor comercial que no vendedor, da igual. Comercial, embajador de marca, llámalo como quieras, que era hace 2 años, seguro. Y 2, lo que hemos hablado de la gestión de estos perfiles súper potentes, súper talentosos, que emocionalmente, que quieren crecer contigo, que quieren estar contigo, y no es la pasta. Y además los tienes que gestionar en remoto y además no sé qué, y los abrazos digitales. Yo para mí, a nivel de perfil, mejor comercial / vendedor
mucho mejor. Mm. Y creo que he mejorado también mucho, bueno, lo tenía que decir los míos, ¿no? Pero creo que he mejorado mucho en eso. Y, por ejemplo, una cosa que he visto fundamental, el tema de los onboardings. Yo creo que ahora mismo, el que no tenga súper estructurado los onboardings y no tenga gente dentro de la empresa al nivel top, o que esté dispuesto a hacer bien ese onboarding, no vamos a ningún lado. Y se te marchan, bueno, tú lo sabes, en un 15 días, pero tiene que haber tienes que involucrarte tú, al final eso es tiempo. Sí, tienes que tener recursos, pero como no hagas eso, ese onboarding no estén hechos, entonces para mí eso es un mundo tremendo de cambio. Y luego otra cosa que he aprendido también, y para mí es muy clase, es intentar pensar mejor como es un comprador, ¿no? Obviamente el comprador. Y para eso, pues me compré un libro que se llama, a ver si se ve, que se llama Hackeando el cerebro de tus compradores, que lo ha hecho un tal Corti, y resulta que yo en la parte de atrás decía, oye Jorge, léetelo, me lo empecé a leer, llegué hasta unos monos que hay por aquí. Bueno, conclusión, decía, el funnel tradicional del e-commerce ha muerto. Necesitamos pensar en nuevos sistemas para mejorar la conversión en nuestras tiendas, basados en la psicología del nuevo comprador. Escribes el comienzo. Esto ahora mismo, este libro que lleva un año y pico, ¿no, Corti? Aproximadamente. 2 añitos ya. Claro, este mismo, si lo llevamos al mundo del e-commerce B2B, que es que yo estoy obsesionado con e-commerce B2B últimamente, porque además yo creo que la charla el año que viene es e-commerce B2B seguro. Fíjate, ellos tienen que pensar como los compradores, sector industrial y fidelizar. O sea, hay un mundo ahí. Es el siguiente libro que escribas, Hackeando el cerebro del comprador B2B, te forras. Porque yo creo, y no hay perfiles, y nos falta conocimiento, y nos faltan expertos en ese campo, ¿no? Con lo cual, bueno, el libro, y luego cuando escriba Corti el de Hackeando B2B. El Jorge es un crack, fijaos lo buen comercial que es. He mejorado. Sí. Y ya para acabar, Jorge, ¿qué hábitos tienes tú en tu día a día? Hábitos, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que te ayuden un poco a sobrellevar el día a día. Bueno, cuando eres mayor duermes menos. Ya es malo, ya empezamos mal, básicamente. Y luego hay un libro de las 5 de la mañana, ese no lo compréis. No, básicamente, yo por perfil, ¿vale? Yo me levanto muy pronto, a mí me gusta 7 de la mañana, de 7 a 8, 8 y media, me gusta mucho el tirar de resolver cosas. A mí me motiva mucho, tengo mi lista y antes de irme a dar mi paseo, que Corti también se le da a mí los paseos, pues a mí me gusta dejar, porque me hace sentir bien, me hace sentir que estoy consiguiendo objetivos y avanzo cosas, sobre todo cosas que tengan que ver con equipo, decisiones, y luego yo, como además tengo LATAM, y yo acabo a las 7, pero LATAM sigue, pues resuelvo toda la parte de LATAM, genero los emails, me olvido de esa parte y tal. Paseíto, sigo leyendo el periódico, porque a mí me mola mucho, y como me gusta pintar mucho, pues en manteles y en cosas raras, ¿vale? 9 y media enganchado. Y yo sobre todo una cosa dos cosas. Una es normalmente tenemos lunes equipo, tenemos los one-to-one, tenemos los reports. En PrestaShop las reuniones son muy cortitas. Yo las reuniones ya estoy llegando a la media hora y me sobran 10 minutos, porque nos gusta media hora, 20 de trabajo y 10 de las cosas que hemos hablado que vamos a hacer, intentar activarlas. Seguimos en la videocall, pero empezamos a mover cosas. One to one, lunes, martes, todos los proyectos que me empiezan a entrar nuevos, pues eso, lo típico. Oye, tenemos una tienda y nos queremos pasar de Magento a PrestaShop porque acabamos de escuchar el post de Corti. Digo, no hay ningún problema. Me contacta por LinkedIn y yo digo, no te preocupes. Mira, hoy es martes, pero te cito al siguiente martes y agrupamos. Y porque yo creo que tenemos que trabajar por bloques, si no esto es una locura absoluta. Miércoles a las calles. Nos buscamos algún evento, normalmente los jueves, que es el día que me gusta andar por las calles, y nos solemos ir antes. Nos gusta ir en coche. Vamos, que nos hemos ido a Barcelona en coche. ¿Por qué? Porque vamos liando para allá y para acá. Y vamos teniendo videocall y hacemos procesos de selección y videocalls en el camino y resolvemos historias y tal, ¿no? Y los viernes tal. Y luego yo digo, tengo el paseo y ya está. Y luego cortar. Pero vamos, yo para mí el intentar organizar. Y una cosa, por ejemplo, que he hecho este verano es lo de las vacaciones, lo típico. No es que, gente, no me he podido desconectar 3 semanas porque el mundo se hunde. Digo, vale. Yo lo que he hecho este año ha sido, que nunca lo había hecho, ha sido decir, vale, yo me voy 3 semanas de vacaciones, no puedo desconectar completamente porque además yo ando metido en 300.000 líos, pero concentramos todo, negocié con mi familia que los miércoles de 7
aproximadamente a 11, yo sacaba el ordenador de la caja fuerte del hotel, o donde estuviéramos, abría el ordenador y ese momento y ahí concentrábamos todos los one-to-ones, porque al final hay cosas, que hay decisiones que hay que tomar y cositas que me iban llegando potentes. Todo lo que no entrase el miércoles de 7 a 11 me olvidaba. Vale, ha funcionado y yo lo que me he encontrado es que la vuelta, que yo además me volví la del 15 de agosto, que todavía estaba todo muy lento, yo no he tenido un mogollón tremendo, con lo cual estoy muy contento. Y en paralelo me ha quitado un poco la ansiedad esta que tenemos un poco todos, ¿no? Hemos avanzado un montón de cosas. Con lo cual yo creo que hay que cogerse las vacaciones. A mí ese momento de 7, 11, los miércoles, lo que entre aquí hasta que llegamos, one to one, lo típico, es que tengo una urgencia, miércoles. Y cuando se miraba la agenda del miércoles, yo, por ejemplo, ese hábito que nunca lo había tenido, y luego está el hábito de trabajar mucho, ¿vale? Pero eso es otra historia. Que eso es bueno. Jorge, para quien nos esté escuchando, ¿por dónde puede contactar contigo si tiene cualquier necesidad? Bueno, yo creo que ahora mismo metiendo mi nombre completo, Jorge González Marcos, pues ya aparezco por todos los lados, está LinkedIn y luego obviamente por los canales de PrestaShop y luego tengo los proyectos míos, los side projects, que es el blog e-commerce rentable. Y de e-commerce rentable tenemos un spin-off, que bien hablo ya, ¿ves? 2 años también he aprendido palabras nuevas que no conocía de startups. El spin-off, que es Mentor e-commerce, y ya está. Nosotros somos súper abiertos, yo intento atender a todo el mundo. Digo no muy rápido también, igual que sí que no. Y ahora que soy más famoso ¿cómo era? Por eso. Y luego, yo para mí, el gran punto, porque esto saldrá justo 1 o 2 semanas, 2 semanitas antes del show de Madrid. Vamos con el PrestaShop Village, más grandes, más fuertes. Tenemos a Corti el primer día hablándonos de growth hacking para tiendas grandes de e-commerce. No solamente tiene que ser PrestaShop, también Magentos que estén pasando también nos interesa todo. Tenemos una super agenda montada, súper accesibles y luego lo comentado, tenemos un equipo montado con un Alejandro Ramos que en un momento dado, en media horita, despeja dudas a una velocidad tremenda. Pues yo que sé, que nos aprovechen, ¿no? Yo siempre lo digo, aprovecharnos, ¿no? Con orden, Eso es. con orden. Eso es, nos vemos ahí en ISO, en el PrestaShop Village. Ya. Jorge, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por todo lo que te debo de toda la vida, por ser tan grande, por esos pajaritos y por tanto e-commerce. Muchas gracias. Para mí un placer y haremos cosas juntos, ¿no? Y ya está. Y a los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.